palabra el asambleísta John Vinuesa. Muy buenos días, asambleístas, señores y señoras asambleístas de todas las provincias del Ecuador. En el año 2016, un mes después del terremoto, estuve en Manta analizando los factores que desencadenaron las afectaciones en los edificios, producto del terremoto. Y encontramos en ese estudio, que reposa en el Instituto de Altos Estudios Nacionales, una correlación directa entre el nivel de afectación de los edificios y la formalidad de la economía. Mientras más formalidad tenían las empresas constructoras, menor fue el impacto del terremoto. No era la pobreza el factor de afectación de las edificaciones, ni siquiera la falta de normas técnicas, ni siquiera la calidad del suelo en el que se asentaban estas edificaciones. Fue la falta de controles, de fiscalización en obra civil privada, la falta de análisis entre quienes controlan las construcciones y el SRI. Este tipo de conocimientos solo se los adquiere en el lugar de los hechos, en el territorio. Y si bien las líneas macro las debe definir el gobierno central y los entes localizados en la capital, es en lo local donde se descubren estos pequeños detalles que generan estrategias efectivas. Es en lo local donde se necesita, por ejemplo, cuando se plantea un plan de turismo, que trabajen en conjunto el Ministerio de Turismo con sus planes y proyectos, el Ministerio de Salud o el ARSA, que certifiquen la calidad de los alimentos en los restaurantes que visitan los turistas, el Ministerio de Educación, que genere prácticas educativas pro turismo en la población. Este trabajo integrado es efectivo cuando se lo hace en cada provincia y poco efectivo cuando el único nodo de articulación está en la capital. Por eso esta ley planteada en el 2016-2018 tiene absoluta vigencia, pues les da herramientas a Esmeraldas y Manabí para ese trabajo articulado en el territorio. En el 2016, Manabí sufrió un devastador terremoto que afectó a Guayas, a Santa Elena, a Esmeraldas también, y cuyos efectos se agravaron con la caída de los precios de petróleo, crisis internacionales y finalmente con la pandemia. Sigue siendo necesaria la reactivación de la economía en estas provincias. Por lo tanto, sigue siendo pertinente, absolutamente pertinente, la aprobación de esta ley. Cuando esta ley fue tratada en primer debate, se eliminaron preferencias tributarias y otros mecanismos de apoyo económico contemplados ya por otras leyes. Se la pulió y finalmente lo que quedó fue la creación de la Unidad Coordinadora para la Reactivación de las Provincias de Esmeraldas y Manabí, la cual estaría conformada por autoridades de elección y autoridades de designación, y en la cual propongo como observación se añada un literal que diga, los representantes, literal o que diga, los representantes de la academia, cámaras y gremios legalmente constituidos. Un organismo que coordine las acciones en estas provincias en aras de la reactivación económica seguirá siendo necesaria mientras los índices de pobreza, violencia, desnutrición y otras estén marcados en líneas rojas. Quienes vivimos en provincias como Loja, Sucumbíos, Pastaza, El Oro, Los Ríos, Bolívar, Cotopaxi y otras, sabemos del deseo y la necesidad de trabajar coordinadamente con la academia y los gremios. Este literal daría la posibilidad, bajo reglamento, de que trabajen en conjunto el gobierno y la sociedad civil. Esta ley es buena para el desarrollo económico y social de estos territorios. Pero he aquí que si analizamos los índices de pobreza, desnutrición, escolaridad, violencia en el país, vemos que debido a factores principalmente debido a la pandemia del COVID-19, aunque no solo debido a ella, sino ya de manera sintomática, hay en otras provincias, entre ellas Chimborazo, que de manera crónica sufrimos esta situación. Violencia de género 51.9%, reducción de microempresas en el 2.43%, pobreza 66.5%, necesidades básicas insatisfechas, trabajo infantil 21%, analfabetismo 13.5%.
Es por eso que propongo que se incluya una disposición general, que esta maravillosa ley tenga un alcance nacional. Voy a dar lectura a la propuesta de una disposición general segunda. Las provincias del Ecuador que consideren necesario crear unidades coordinadoras para reactivar su sector productivo podrán acogerse a la presente ley, para lo cual en la Asamblea Provincial conformada por las autoridades de cada provincia, constantes en los literales K, L, M, N del artículo de la presente ley, podrán resolver la constitución de la unidad coordinadora que la presidirá el gobernador de cada provincia como representante del presidente de la República, debiendo notificar su constitución y la convocatoria a la primera reunión a todas las instituciones que conformen la unidad coordinadora en un plazo improrrogable de 30 días contados a partir de su constitución, debiendo expedir el reglamento necesario para su funcionamiento y para el cumplimiento de los objetivos previstos en la presente ley. Las provincias de Esmeraldas y Manabí, si lo consideran pertinente, en cualquier momento podrán acogerse a esta disposición y constituir sus propias unidades coordinadoras provinciales bajo las normas contempladas en la presente ley, dejando insubsistente la unidad coordinadora biprovincial. Hasta aquí el texto a ser incluido, con lo cual mociono que de acuerdo al artículo 61 regrese a la comisión para su análisis. Este texto es absolutamente coherente con el espíritu de la ley, es pertinente. Asambleístas del norte, de Carchi, de Imbabura, de Esmeraldas y Sucumbío, asambleístas de Tungurahua, Chimborazo y Bolívar, del sur, de Cañar y El Azuay, del oriente, de Pastaza y Napo, de la costa, de Esmeraldas, Manabí y Santa Elena, asambleístas de Los Ríos, de Loja y Zamora, asambleístas de la querida Galápagos. Ustedes saben la falta que nos hacen unidades coordinadoras provinciales. Ustedes saben la falta que nos hace poder dialogar, no solo en emergencias, sino de manera planificada y estructurada para la construcción de un modelo de desarrollo desde lo local. Ustedes saben cuánta falta nos hace construir un enlace entre la planificación coordinada del territorio y el gobierno nacional. Asambleístas de Pichincha y Guayas, es necesario que el país trabaje en un tipo de equidad que nazca con el desarrollo del pensamiento planificado en cada territorio. Esta ley y estas observaciones son el camino para construir un país con equidad territorial, donde no existan ciudadanos de segundo y tercer orden por el único hecho de vivir en un lugar. Equidad territorial, otra forma de justicia social. Es mi palabra. Estoy haciendo llegar la moción por escrito ya modificada.